Su servidora Ana Nayeli Cerón Ortiz va a compartir con ustedes los resultados de un trabajo denominado Elaboración de biopelículas a partir de quitosano extraído del exuvia de Cambarea Luz Montezumae, un trabajo realizado en el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de México, Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, ETAC 02. Bueno, en este sentido, me gustaría compartirles que en el estado de Hidalgo se realiza el cultivo de un organismo, de un crustáceo. Bueno, les comentaba que en Tezontepec de Aldama se realiza un cultivo de un crustáceo nativo mexicano que se conoce como acocil de río, y que estos crustáceos, como todos los organismos de este grupo, pues al crecer generan un exoesqueleto que tienen que cambiar cada vez que incrementan en talla, y que este exoesqueleto, que se le denomina muda, pues presenta un polímero, que es la quitina, que es su componente principal, y que de esta, pues está constituida por otro polímero orgánico llamado quitosano, y que ha sido utilizado para poder elaborar algunos plásticos o bioplásticos. Y como genera mucho crecimiento en esta zona de cultivo, nosotros observamos que era materia orgánica que se descomponía en las piletas de cultivo, y quisimos buscar una aplicación para este exoesqueleto, y pues bueno, se realizó una adecuación de una técnica de extracción para este polímero y poder formar pues una biopelícula que pudiera en determinado momento ser aplicada en alimentos y que tuviera la característica de ser biodegradable. Para ello, pues bueno, tuvimos precisamente el propósito general de evaluar el uso de este quitosano extraído del exoesqueleto de la acocil de río y poder elaborar biopelículas que pudiésemos nosotros aplicar en la industria de los alimentos. Les comentaba que para poder realizar este trabajo, pues tuvimos que obtener las exuvias o este exoesqueleto de este crustáceo de los cultivos que se tienen en el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, y se procedió a un proceso de secado, una pulverización para poder obtener el polvo de estas exuvias, y posteriormente se adecuaron 3 fases para poder generar la extracción del quitosano y pues posteriormente la elaboración de la biopelícula. Para ello pues nos basamos en técnicas de aplicación de ácidos y bases, y finalmente pues durante este proceso de extracción del quitosano, de 4 procesos básicos que tienen los métodos destinados para la extracción de este polímero, pues decidimos nosotros hacer una prueba con una adecuación de los 4 pasos y una adecuación de solamente 3. En una de ellas, pues se obvió la parte de la despigmentación, porque observamos que este polímero que se podía generar tenía una ventaja técnica, que era el cambio de coloración, que pudiera ser un indicativo dentro de la industria de los alimentos de la vida de aquel de un producto. Pero de manera general, tanto en el proceso que se aplicó la despigmentación como en el que no, hubo un proceso de desmineralización a través del uso de ácido clorhídrico, posteriormente una desproteinización a través del uso de hidróxido de sodio. Se probaron diferentes relaciones sólido y líquido en cuanto al agente químico inorgánico y del agente químico orgánico para poder pues llegar a la extracción del polímero. Y finalmente en ambos procesos el paso de desacetilización, en donde se volvió a aplicar también el hidróxido de sodio. Una vez que se obtuvo el polvo, para poder comprobar que estábamos nosotros trabajando con quitosano, pues hicimos algunos análisis de espectroscopía IR para poder determinar los grupos
hidroxilos o orgánicos que son característicos de este polímero, y posteriormente se aplicó la técnica del análisis de color a través de las coordenadas LA y B, de acuerdo a Hernández et al. En 2009. Una vez que obtuvimos los resultados y donde aseguramos que estábamos hablando de quitosano, pues se procedieron a hacer diferentes formulaciones entre la cantidad de quitosano, glicerol, ácido acético, para poder determinar cuáles de ellos nos podían generar la biopelícula con las mejores características y propiedades mecánicas, que se evaluaron a través de un texturómetro para poder identificar si tenía resistencia, si tenía permeabilidad, y con ello, pues bueno, obviamente poder determinar si pudiese ser aplicado como protector en la conservación de alimentos. Para ello, pues se hicieron cerca de 15 formulaciones, y al final del ejercicio, pues tuvimos 2 de ellas que nos dieron resultados favorables, pero también obtuvimos cierta información que nos da la pauta para poder hacer la caracterización del uso de este polvo en la generación de estas biopelículas. Por ejemplo, era indispensable que el tamaño de partícula que teníamos del quitosano se encontrara entre un rango específico para poder generar un mayor rendimiento, ya que si este tamaño de partícula era inferior a los 0.149 milímetros, había una pérdida sustancial del casi 80%. Una vez que pudimos determinar esta caracterización, pues logramos rendimientos superiores al 50%, y además también nos aseguramos que este tamaño de partícula pudiera permitirnos una reacción más propia, para que no hubiera una adición en las paredes y una pérdida del material, porque se adhería en este caso al equipo que se estaba utilizando para poder realizar el proceso de extracción. También pudimos ver que algunas relaciones entre los agentes inorgánicos y orgánicos nos era un limitante para poder obtener, pues obviamente, un polvo con estas características que se podía asegurar que fuese quitosano. Lo que podemos ver en la pantalla ahorita es el espectro FTIR del quitosano, en donde pues nosotros pudimos asegurar la presencia de las bandas de los grupos hidroxilos, ¿no? de la tensión, de la vibración, de los enlaces carbono-oxígeno, que pues bueno, nos dieron la pauta, de acuerdo a la literatura, de que son los grupos predominantes de la cadena polimérica del quitosano, asegurándonos que efectivamente ese producto que se había obtenido posterior a la adecuación del método, tanto aplicándole la pigmentación o despigmentación, pues nos daba quitosano. Y cuando se analizó para color, pues bueno, pudimos ver que realmente el color de este quitosano correspondía al análisis en componente especular, que es el que podemos observar en la parte derecha de la pantalla, que es el color que nosotros podemos apreciar a simple vista, y que esto también nos permitió obtener unos polímeros, unas biopelículas, como lo pueden ustedes observar en la parte izquierda superior, que pues tenían una mejor adhesividad, una mejor flexibilidad, una mayor resistencia, y sobre todo cuando se cubría el alimento, pues era transparente. Tuvimos una, que es la que pueden observar en la parte superior derecha, en la que, si ustedes aprecian, pues el color no fue propicio para poder aplicarlo en algún tipo de efecto. Y la parte superior izquierda, podrán ustedes apreciar cómo cambió el color posterior a los 2 meses. Esta fue la característica que a nosotros nos llamó la atención, porque al final de cuentas, el no eliminar el pigmento presente en la exuvia y que llegó hasta el quitosano, nos da una pauta para que pudiéramos nosotros tener un control
específico de este tipo de polímero durante la vida de anaquel del alimento. Asimismo, las medidas que se obtuvieron de ese biopolímero, pues bueno, son muy similares a algunas que ya se encuentran en el mercado, y esto también nos da la pauta para poder establecer estas propiedades mecánicas, sobre todo en este caso de la permeabilidad, porque pues como nosotros sabemos, muchos de los alimentos debemos de tenerlos alejados de humedades para poder evitar el crecimiento microbiano o de hongos que pudieran en un momento determinado, pues peligrar la inocuidad del producto que tenemos. Por lo cual, pues concluimos que la exuvia que se produce de manera natural en estos cultivos y que no se utiliza, que puede ser incluso considerada una basura orgánica, puede ser una fuente de quitosano para ser utilizada en la elaboración de biopelículas, que la caracterización de este quitosano antes de ser utilizado en la formulación de elaboración de la película es importante, principalmente el tamaño de partículas, y que pues bueno, si nosotros quisiéramos a la vez esa biopelícula utilizarla como un indicador dentro de la vida de anaquel de un alimento, pues el color que se mantiene en el quitosano sin la despigmentación pudiese ayudarnos a este tipo. Y pues, de acuerdo a las características que se obtuvieron en las diferentes biopelículas, pudieran ser destinadas a diferentes usos, quizá no solamente en la parte de la industria de los alimentos. Y pues por mi parte sería todo. Gracias.